Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general. Le habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación, aleluya. Gracias mi Dios por otro día más, gracias mi Dios por otro domingo más, otro primer día de la semana lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya, para predicar tu palabra. Papá, gracias por esta gran oportunidad que tú le has dado a este siervo para traer tu palabra, tu verdad, no simplemente a este mundo, sino al cuerpo de Cristo, a todo aquel que quiere escuchar. Tú no obligas a nadie a que escuche tu palabra, tú eres un caballero. Pero tú la presentas para que no haya excusa, para que no puedan tener excusa de que el evangelio no ha sido predicado. ¿Qué evangelio? Tu evangelio, papá, el evangelio de tu Hijo Jesús, el evangelio de salvación y vida eterna, el único evangelio que nos lleva a tu presencia para siempre. Para siempre, esa otra vida de la que habla el mundo, de la única manera que puede existir y de la única manera que pueden encontrarse o reunirse es si vienen a los pies de tu Hijo Jesús. Aleluya, gracias te damos porque esa es la misión que tú nos has entregado. Venir y predicar el evangelio a toda criatura, dicen tus tres evangelios sinópticos. El que creyere y fuese bautizado será salvo, y el que no, el cual tú no obligas, sino que su voluntad, su propia voluntad no quiere aceptarlo y lo rechaza, dice que será condenado. Pero tu gran amor nos usa a nosotros, aquellos que hemos aprendido a crecer en tu gracia y a depender de ti en todo momento para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es traer el evangelio al mundo entero y enseñar a la iglesia que esa es la gran comisión. Aleluya, santo, gracias te damos, papá, gracias por este día. Hoy tenemos una palabra hermosa para el cuerpo de Cristo y para el mundo en general. Es tu palabra, no es la del pastor Jorge Lamora, es palabra viva, palabra del Dios vivo. Palabra de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, su nombre es Jesucristo. El evangelio de Cristo, evangelio de salvación y vida eterna. Para empezar, vamos a ir a un libro que todos conocen. Vamos a ir al libro de Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y vamos a empezar en un versículo bien nombrado, bien conocido por la iglesia, pero que escasea en el mundo. ¿Ves? La iglesia lo conoce, pero escasea en el mundo. Y el mundo se hace ignorante de la palabra no porque ellos quieren, sino porque no se les predica. Y es la responsabilidad del cuerpo de Cristo, cualquiera fuese, cualquier persona, todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad. Porque hubo alguien que producto de esa responsabilidad te predicó a ti el evangelio y hoy tú estás a los pies del Señor. Eso es nuestra responsabilidad con este llamado que el Señor nos ha dado a llevarte el evangelio de salvación. No hay otra prédica, no existe otro mensaje, es uno solo, salvación de tu alma, para podernos regocijar juntos algún día en la presencia de Dios para siempre. Yo sé para dónde voy y para dónde voy quiero que tú vayas conmigo. Es mi responsabilidad, pero aparte de todo es mi pasión. Salvar tu alma de este mundo que está perdido, este mundo que está muriendo sin Cristo. No podemos permitir eso. No podemos permitir que este mundo desaparezca sin el Cristo de la gloria en sus corazones. Hay grandes consecuencias que paga cada persona que muere sin Cristo y es para siempre. Hermanos míos, estamos hablando de eternidad. Y hay dos de ellas, en el cielo
y en el mismísimo infierno. Y todo aquel que se va de esta tierra, que le tocó partir y lo hace sin Cristo, va para la segunda que te mencioné, el mismísimo infierno. Pero Dios ama al mundo tanto que nos usa a nosotros. El que quiere escuchar, escucha, y el que no, mi Dios va a hacer que escuche. Hay tiempo para todo, y mi Dios es el dueño de los tiempos. Y hoy es tu tiempo. Hoy es el tiempo de escuchar palabra de Dios, porque tu alma está en juego. Necesita de un redentor, su nombre es Jesucristo. Aleluya, santo. Tan importante escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ir a la epístola, a la segunda epístola de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bien conocido. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a volvértelo a repetir. De modo que si alguno, alguien, cualquiera fuese, si alguno está en Cristo, la gran importancia, el gran significado de este versículo es estar en Cristo. Si no estás en Cristo, dice que no serás nueva criatura y las cosas viejas nunca pasarán, seguirás siendo el mismo que eras, el mismo que eres y el mismo que serás. Te lo voy a volver a leer porque quiero que entiendas que si alguno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguien ha venido a los pies del Señor, si alguien ha entregado su corazón y toda su vida al Cristo de la gloria, si has venido a Cristo, dice la palabra, que nueva criatura eres. Si te has arrepentido de todos tus pecados, has reconocido a través del convencimiento del Espíritu Santo que te hizo convicto del pecador que eres, como me hizo a mí hace tantos años, y me arrepentí en ese mismo instante y le permití a Cristo que entrase en mi corazón, lo acepté como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida, entonces pasé a ser aquella nueva criatura hace más de 30 años. Aleluya. Y esa es la clave del reino. Aceptar a Cristo por fe. Aceptar a Cristo por fe. Y dice todo aquel, si de modo que si alguno está en Cristo, si ha confesado a Cristo de corazón. Mira lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9. Mira lo que dice. Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces estarás en Cristo. Lo que confesamos con nuestra boca, el Cristo de la gloria, aceptándolo como el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestra alma, tenemos que creerlo en el corazón. Tenemos que confesar esa justicia en la cual hemos creído. Eso es lo que dice la palabra. Entonces serás una nueva criatura, y te dice las cosas viejas pasaron. En ese mismo instante las cosas viejas quedaron atrás. En ese mismo instante el hombre viejo muere, es despojado, es despedido. El hombre viejo en ese instante, cuando tú te rindes a los pies del Señor, queda despedido, es despojado. Hombre viejo ya no existe. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Es ahí donde viene el nacimiento espiritual. Es ahí donde viene el nacimiento espiritual, la nueva criatura espiritual que acaba de nacer en el Espíritu. ¡Aleluya! Dejando atrás todo lo viejo. Entonces tenemos que empezar a crecer en esa espiritualidad. Necesitamos empezar a crecer en esa gracia de Dios.
Necesitamos empezar a creer de que tenemos que depender totalmente de Cristo. Eso es crecer en su gracia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces esa nueva criatura, la cual ha matado al mundo, la carne y a Satanás, lo ha destruido, porque Él lo destruyó en la cruz y tú has creído en el que destruyó a Satanás. Entonces somos más que vencedores. Eso es lo que dice Romanos 8:37. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque todo lo que hemos hecho es a través de Él. Lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido una nueva criatura nacida en el Espíritu. Las cosas viejas quedaron atrás. Ese hombre viejo fue despedido para siempre. Y la nueva criatura empieza a crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Crecer en la gracia de Dios es hacer la voluntad de Dios y aprender a depender de ese Dios en todas las cosas. Entonces vendrá tu verdadera prosperidad espiritual. ¡Aleluya! Y eso nos lleva al tema de hoy. Quiero que vayan conmigo a una de las epístolas más lindas del apóstol Juan, la tercera epístola del apóstol Juan. Y el Señor le dio un nombre al mensaje, dice: la prosperidad espiritual. ¡Aleluya! Te la voy a volver a repetir. La prosperidad espiritual, la que más le interesa a papá. ¿Y qué mejor libro? ¿Qué mejor libro o qué mejor epístola que la del apóstol Juan, que nos enseña claramente lo que significa para Cristo esa prosperidad espiritual, y para ti y para mí? Y en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, el cual es uno solo, versículo 1 y 2 dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Es decir, Juan le está hablando a uno de los líderes posiblemente de la iglesia en aquellos tiempos en Asia. Y le está dejando saber que lo ama. El anciano refiere a él, anciano de la iglesia, de los primeros discípulos, aquel que caminó con Jesús, aquel que escribió. El Espíritu Santo le dio la oportunidad de poder escribir no simplemente la tercera epístola, sino 3 epístolas, el último de los 4 evangelios y el libro más importante que existe en la Biblia, que es lo que viene, Apocalipsis. El anciano Agayo le dice: amado, a quien amo en la verdad, en Cristo. A quien amo en la verdad, en Cristo. El gallo estaba en Cristo. El gallo era una nueva criatura en Cristo. Y mira lo que le dice: amado, yo deseo, escucha, pueblo de Dios, para que le puedas enseñar al mundo la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Escucha bien, prosperado en todas las cosas. Mi Dios quiere, eso es una expresión general. Mi Dios quiere un Dios próspero. Quiere que su pueblo sea prosperado en todas las cosas. Mi Dios nos ama con todo su corazón y Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Pero dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. He aquí donde viene la identificación de lo que significa la prosperidad espiritual. Y tienes que prestar atención, porque mi Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Él no hace excepción de nada. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas como sus hijos que somos. Para los que están en Cristo, acuérdate, aquellos que son nueva criatura. El gallo era una de ellas. Y le dice: y que tengas salud.
Salud no simplemente física para poder disfrutar de toda aquella prosperidad de todas las cosas. Porque ¿qué haces tú con tener una gran prosperidad y estar enfermo? La prosperidad física, aquella prosperidad que es la que nos ayuda y nos cuida el cuerpo, es necesaria. Pero también dice que tengas salud no quiere decir simplemente una salud física, sino una fe saludable. Porque con la fe saludable es aquella que mueve los músculos de nuestro corazón, de nuestra mente espiritualmente. Y si no tenemos esa fe saludable, no podemos entonces tener una prosperidad en nuestra alma o en nuestro espíritu. El alma es el espíritu interior del hombre. El alma es el espíritu interior del hombre. Y mi Dios quiere que esa alma sea prosperada por encima de todas las cosas. No hacemos nada con tener prosperidad en lo material si no tenemos prosperidad espiritual. Escucha, si no tenemos prosperidad espiritual, todo lo que tenemos es entonces material. Y nuestra alma no puede prosperar con lo material, con las cosas que ofrece el mundo. Nuestra prosperidad espiritual depende totalmente de cómo saludable esté nuestra fe. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nueva criatura somos. Quiere decir que el viejo hombre fue destituido, desaparecido, despedido. La carne murió. La carne murió. Dice que en ese mismo instante somos más que vencedores sobre el mundo, la carne y Satanás. Nada de las cosas de la carne nos puede interesar. Y la mayoría de las cosas de la carne están a favor del mundo, a favor de la gloria del mundo, a favor de la prosperidad del mundo. ¿Y qué pasa con la prosperidad espiritual? La prosperidad espiritual es hacer la voluntad de Dios, es crecer en la gracia de Cristo, que solamente podemos hacerlo haciendo su voluntad y dependiendo de Él en todas las cosas. Mira lo que dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Bueno, también entonces tienes que aprender a tener dependencia de Cristo en todas las cosas. Aleluya. Si quieres ser prosperado en todas las cosas, prepárate como nueva criatura. Como nueva criatura en Cristo, en el Espíritu. Escucha, a depender de Cristo en todas las cosas. Entonces podrás tener una prosperidad espiritual. Tienes que haber decidido en tu corazón que cuando aceptaste a Cristo, Romanos 10, 9:10, ahí has decidido en tu corazón que vas a empezar a hacer la voluntad de Dios. Dios te regaló un libre albedrío, un agente libre que vive en ti y tú escogiste. Cuando el Espíritu Santo te hizo convicto de lo pecador que eras, como me hizo a mí, yo escogí, tú escogiste seguir a Cristo. Seguir a Cristo es hacer la voluntad de Dios y olvidarnos del hombre viejo. El hombre viejo desapareció, fue despedido. Eres una nueva criatura que va a crecer espiritualmente dentro del proceso de la gracia y la fe. Aleluya. Caminando entonces con la voluntad de Dios. Caminando entonces dependiendo de Cristo en cada momento y a toda hora en todas las cosas. Porque si quieres ser prosperado en todas las cosas, tienes que aprender a depender de Cristo en todas las cosas. Él es el que da la última palabra. Aleluya. Santo. No hay nada más importante. Le está diciendo: Gallo, yo quiero que tú
seas prosperados en todas las cosas, pero que tengas por encima de todo una fe saludable, una fe absoluta. Aleluya, una fe sana, beneficiosa, provechosa. Aleluya, una fe que cree en el Cristo de la gloria para todas las cosas, que depende de Él para todo. Aleluya, no importa lo que estemos pasando. Porque cuando eso hacemos, acuérdate que cuando decides aceptar a Cristo, lo primero que vas a sentir y a empezar a sufrir es la oposición del mundo. Eres diferente ahora. Has nacido de nuevo. Lo que ya tú hacías antes ya no existe. Y el mundo no lo puede ver. ¿Cómo es posible que si antes tú eras un borracho, un ladrón, un pornográfico, un criminal, pero aceptaste a Cristo y tu vida cambió en su totalidad porque te la cambió Dios, te la cambió Cristo? Y ya detestas toda esa vida. Ya no quieres andar en esa vida. La persecución va a venir. ¿Cómo es posible que este que ayer era un ladrón, hoy es un hombre de Dios? No lo entienden. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en ese mundo. Todavía están viviendo en ese hombre viejo. Todavía están viviendo en esa carne. Y aceptando la voluntad del mundo. Pero tú eres diferente, aleluya. Tú eres diferente. Tú has entregado tu vida, tu alma al Cristo de la gloria. Santo de Israel. Prosperados en todas las cosas y que tengas salud, una fe saludable para creer a Cristo en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. En todo momento, a todas horas. Aleluya. Lo más importante para el Señor es nuestra prosperidad espiritual. No hacemos nada ni obtendremos nunca nada sin la espiritualidad, sin la prosperidad espiritual, sin vivir conforme al crecimiento en la gracia de Cristo, haciendo su voluntad y totalmente dependiendo de Él. Eso es lo que le dice. Gallo, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, pero recuerda que lo principal es tener una fe saludable. La fe en Cristo Jesús es la clave del reino. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Hebreos 11:6. Sin fe en Cristo Jesús, no en nadie más, en el Cristo de la gloria. La prosperidad espiritual es lo más importante para la vida del cristiano, para la vida de aquel que ha aceptado a Cristo y ha sido convertido al Señor y es una nueva criatura espiritual. Mira lo que dice Marcos capítulo 8. Escucha esto. Mira lo que dice Marcos capítulo 8. Vamos a darte respuesta a lo que te acabo de predicar. Vamos a darle respuesta para que puedas escuchar. Esto no es entretenimiento, esto es palabra de Dios. No venimos a entretener al mundo, venimos a enseñar al mundo que Cristo es el Señor y el único Salvador del mundo entero. Él ama al mundo entero por cuanto Dios amó al mundo que entregó su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Eso quiere decir que Dios te ama tanto a ti como a mí, como al mundo entero. Y está tratando de buscarte. Está tratando de encontrarte. Te está persiguiendo. Te está hablando hace tantos años y tú sigues. Sigues dándole la espalda. Escucha, mira lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 36. Dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Viste? ¿Escuchaste? ¿De qué le vale al cristiano? ¿De qué le vale al cristiano alcanzar la gloria del mundo, la prosperidad del mundo, todas las cosas que ofrece el mundo, si has perdido tu alma? Dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puedes entregar tú? ¿Qué puedes dar tú para la salvación de tu alma? Nada, no existe. Ni te puedes salvar tú, ni puedes dar nada para ser salvo. Es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino, el Verbo que se hizo carne para enseñarte estas cosas, para que el Espíritu Santo tocara tu corazón. Así hizo por más de 1000 años, hace más de 2000 años. Caminó en esta tierra tocando los corazones a través del Espíritu Santo, aleluya. Y la gente eran sanas, las personas se arrepentían y aceptaban a Cristo como su Salvador. Hoy muchos de ellos están en los cielos. Aleluya, santo. ¿Puedes entender? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra. Escucha. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. No te lo dice el pastor Jorge Lamora. Te lo está diciendo Cristo Jesús, su palabra. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, del evangelio de salvación. Escuchando otro. Oh no, este no me gusta porque este me está hablando verdad y yo quiero que me hablen lo que a mí me conviene que me hablen. Este no se predica hoy. Este evangelio escasea. La palabra, el evangelio de salvación, la verdad escrita, escasea mucho. ¿Sabe por qué? Porque no quieren pagar un precio. Quieren escuchar lo que le dicen y vivir la vida cristiana conforme, escuchen, a la carne y no al espíritu. No les interesa la prosperidad espiritual, les interesa la prosperidad material. De lo que tienen y del gozo que tienen supuestamente siendo cristianos, viviendo en la carne y con todas las cosas de la gloria de este mundo. Con todas las cosas de la gloria de este mundo. Pero espiritualmente no quieren prosperar. Porque para poder prosperar espiritualmente, hermano mío, hay que pagar un precio. Hay una conducta que adquirir y un precio que pagar. Y ese precio se llama caminar con Cristo. Crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios significa simple y llanamente hacer la voluntad de Cristo. Eso es lo que es crecer en la gracia. Dependiendo totalmente de Él. Si quieres ser prosperado en todas las cosas, como dice la palabra, entonces tienes que aprender a depender de Cristo en todas las cosas. Y así crecerás. Y así será tu prosperidad espiritual. El hombre viejo queda atrás. Pero esto no se predica hoy. Mira, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, del evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. El Cristo de la gloria se avergonzará de él también cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles y yo. Y yo y todos los que hemos aceptado a Jesucristo de corazón, dice la palabra en el libro Apocalipsis, que vendremos con él. ¡Aleluya! Y con todos sus ángeles, sus santos ángeles, a reinar con él. ¡Aleluya, santo! Pero esto no se predica hoy, porque no quieren entender la necesidad de que la prosperidad que Dios quiere para nosotros, primeramente, en primer lugar, no se le puede dar otro, tiene que ser espiritual. Tiene que ser una prosperidad espiritual. Pero no se nos enseña. Mira, nos siguen engañando. Esto que te voy a leer ahora, Mateo capítulo 8, te lo he leído, voy a decir un número, miles de veces. En 20 años te lo he leído miles de veces. Y te lo he repetido y te lo seguiré repitiendo, porque sí es verdad que la repetición hace la perfección. Pero lo más importante es que en la repetición mi Dios está llamando tu atención. Y mi Dios lo está haciendo hoy de nuevo. Mi Dios está llamando la atención hoy de nuevo. Mi Dios quiere que vuelvas a escuchar que lo que Él más desea de ti es tu prosperidad espiritual. Que aprendas a confiar,
que aprendas a creer y que aprendas a depender en Él en todas las cosas, con una fe saludable, provechosa, absoluta, aleluya, en el Cristo de la gloria, santo. Lo demás es cosa de mundo, es cosa mundana, es cosa de hombre. Escucha, pueblo. Mira lo que dice Mateo 4:8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró otra vez. Esto es Jesucristo después de haber sido bautizado. Dice la palabra que los ángeles lo llevaron al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches. Orando y ayunando. Enfrentándose a la fiera. Ahí estuvo. Dice que otra vez. Quiere decir que fueron muchas veces. Dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Las cosas viejas. Le mostró las cosas viejas de las cuales Cristo te sacó a ti y a mí. Oh, que la gloria de este mundo de la cual vivíamos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe qué le dijo? Todo esto te daré si predicares mi evangelio. El evangelio de Satanás. El evangelio de la prosperidad material. El evangelio de la mentira. El evangelio del engaño. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hay muchos postrados hoy delante de Satanás. Hay muchos que han escuchado esta palabra y han visto todo lo que Satanás le ha mostrado y han dicho: esto es lo que quiero. Pero sin embargo están predicando y están mencionando el nombre de Jesús. Están predicando mencionando el nombre de Jesús, pero están predicando el evangelio de Satanás, el evangelio de la mentira, el evangelio de la prosperidad material, la prosperidad de los deseos de la carne, el evangelio de la envidia, el evangelio del engaño, de la mentira, el evangelio del adulterio y la fornicación, el evangelio de todas las cosas que llevan los deseos de la carne. Pero Cristo le respondió y le dijo, versículo 10, le dijo: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vete. Así es como hay que decirle: vete, Satanás, vete de mí. Dice: porque escrito está en la palabra, en el evangelio, en la palabra escrita, y no la mentira hablada por el hombre, mundano, engañoso y mentiroso, con corazones llenos de maldad e iniquidad, engañando al pueblo de Cristo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Solo a Él servirás. Solo su voluntad harás. Para hacer la voluntad de Dios, para poder crecer en la gracia del Cristo de la gloria, para poder entonces alcanzar la prosperidad espiritual. Vete, le dijo. ¡Fuera! ¡Fuera, diablo mentiroso! Así deberíamos decirle a muchos: ¡fuera, diablo mentiroso! Hay una conducta que adquirir, se los he dicho, y hay un precio que pagar. Cristo lo pagó ahí mismo. Cristo empezó a pagar su precio desde el principio. Vete, Satanás, le dijo. Porque solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Aleluya. Solamente la voluntad de Dios harás. Es de la única manera que puedes crecer en la gracia de Dios, a través de Cristo, por fe, haciendo la voluntad de Dios, entregando tu vida a Cristo para depender de Él solamente, creer, confiar y depender del Cristo de la gloria. Él lo tiene todo para ti. No hace falta nada más. Todas estas cosas que le enseñó son las cosas del mundo.
de la gloria del mundo. Pero si vas a Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Escucha, pueblo de Dios, todo lo que os falta, pero dice conforme a sus riquezas en gloria, aleluya, la gloria de Dios, aleluya, a las riquezas de Dios, aleluya. Oh, el creador de todo lo que existe, ¿qué no puede darte Dios? ¿Qué no puede darte el Señor si has decidido en tu corazón crecer en su gracia, hacer su voluntad, depender totalmente de Él? Cuando Él ve eso en tu corazón, no te faltará nunca nada. Aleluya. Serás bendecido para siempre. Yo lo soy. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor porque yo soy un siervo bendecido de Jehová. Porque decidí en mi corazón una vez aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y a totalmente depender de Él. Y he crecido inmensamente en su gracia. Aleluya. Porque he aprendido a hacer su voluntad. Y me ha prosperado espiritualmente. Aleluya. Santo de Israel. Aleluya. Olvídate de las cosas del mundo. Mira, acuérdate lo que le dijo. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Es tu alma la que le interesa a Cristo. Es la prosperidad espiritual la que le interesa al Cristo de la gloria en tu vida. Que crezcas no simplemente en su gracia, pero en su conocimiento a través de la búsqueda de su palabra. A la vez que buscas en su palabra, empiezas a crecer en el conocimiento, la verdadera ciencia. Y cuando decides en tu corazón hacer su voluntad, lo que es crecer también en su palabra, entonces crecerás en la gracia de Dios, porque empiezas a depender de Él totalmente. Amado, le dijo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que quiere Cristo, que seamos prosperados en todas las cosas, pero tenemos que entonces aprender a depender de Él en todas las cosas. Él es el que lo hace todo, no nosotros. No hay nada acerca del hombre. Es todo acerca de Cristo. Aleluya, el hombre no creó nada. Fue Cristo. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Ah! La fe habló y el universo se formó. ¿Qué creó el hombre? El hombre lo único que sabe es destruir, manipular y acabar con todo lo que Dios ha creado. Porque esa es la agenda de Satanás en los corazones inmundos, que hoy dicen alabar a Dios, que hoy dicen predicar palabra de Dios, que hoy dicen seguir a Cristo, que hoy dicen estar haciendo la voluntad de Dios. No te dejes engañar, pueblo de Dios. No te dejes engañar. Busca tu prosperidad espiritual. Y de la única manera que lo puedes hacer es poniéndolo todo en las manos de Cristo. Haciendo la voluntad de Dios como fuese. No importa, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio grande. Hay que adquirir una conducta de siervo. ¡Aleluya! Hay que adquirir una conducta de siervo. ¡Aleluya! Él es el Dios. Nosotros somos sus siervos. ¡Aleluya! Mira, te voy a llevar al libro, a la primera epístola de Tesalonias. Aquí Pablo te va a enseñar lo que es un siervo que ha crecido en la prosperidad espiritual, que ha adquirido prosperidad espiritual, aleluya, que ha sido aprobado ante Dios. Aleluya, hay que aprender a ser aprobado ante Dios. Y de la única manera que podemos hacerlo es estando en Él. Si de modo que alguno está en Cristo, estando en Cristo, es de la única manera. No existen dos, no existen tres, es estando en Cristo, aleluya. Mira lo que dice Pablo. Porque vosotros, esto es a la iglesia de Tesalónica, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. No resultó en vano, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado, Pablo fue abusado, insultado.
Dice en Filipos: como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Señor. No importa lo que nos pasó, no importa todo lo que nos hicieron, lo que hablaron, pagamos un precio y seguimos adelante porque queríamos hacer la voluntad de Dios, y eso hacemos. Porque estábamos creciendo en la gracia de Dios, y eso hacemos. Porque dependemos de Dios en todo momento, y eso hacemos, le decía Pablo. Y tuvimos de nuevo, adquirimos valor y valentía, coraje en el Señor, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Te lo dije desde el principio: una vez que entregas tu vida a Cristo, una vez que decides hacer la voluntad de Dios, una vez que decides dejar a que Cristo cambie tu vida, la oposición es grande, aún hasta cerca de los tuyos. En la iglesia, en el todo, vas a tener una gran oposición porque ya eres diferente. Ya entendiste que no eres tú sino Él. Ya entendiste que tú no vales nada, que todo el valor es para Cristo. Y sigue diciendo, esta es la dedicación del apóstol para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que le dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ninguno. Nunca, no hubo error en él. Ni de impureza. Caminó santo ante Dios. Ni fue engaño, mentira. Ni fue tampoco por engaño el que se predica hoy. El evangelio que se predica hoy, el evangelio del engaño, de la mentira. Sino que según fuimos, escucha pueblo, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Había que ser aprobado por Dios. Pablo lo fue. Yo también. Aprobados por Dios para que se confiase el evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres como hacen muchos hoy, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hoy hay mucho agradando a los hombres, predicando el evangelio que quieren escuchar los hombres, endulzándole el oído a los hombres para mantenerlos esclavos de la mentira, para mantenerlos esclavos de un evangelio satánico, para mantenerlos esclavos de un evangelio engañoso que todo lo que tiene es la agenda de Satanás, que solo viene a robar, a matar y a destruir. Mira lo que dice Mateos, segunda de Timoteos 2:15, mira lo que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace la palabra de verdad. Aleluya. Que hace la palabra de verdad, que hace la voluntad de Dios, que predica la voluntad de Dios, que confía, que cree, que depende del Cristo de la gloria. Entonces crecerá en su gracia y su prosperidad espiritual será a niveles nunca antes vistos, porque has decidido en tu corazón menguar tú para que crezca Él. Le has dado el lugar que Él le pertenece, el único, el número uno. Eso hizo Pablo. Aleluya. Ni buscamos la gloria de los hombres. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, llevándote el evangelio de verdad, el amor de Cristo, enseñándote lo que es crecer y prosperar espiritualmente. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, la palabra, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aleluya. Pablo doblaba rodillas por la iglesia. Pablo hacía la voluntad de Dios. Aleluya. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
Aleluya, le predicamos la verdad. Les enseñaba la verdad. Les enseñaba que había que creer y que confiar y depender de Cristo para poder crecer en la gracia de Dios y tener una vida totalmente prosperada en el Espíritu. Aleluya. Gracias te damos, papi. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán sana, escucha, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, con la iglesia. Así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Palabra de Dios, la única palabra que te consuela, la única palabra que te enseña la verdad, la única palabra que te lleva a que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón, aleluya, como sé que lo está haciendo ahora en este mismo instante. No te dejes engañar más. Necesitas ser liberado y de la única manera que vas a ser liberado es a través de Cristo, aleluya. Nadie más puede liberar tu alma, nadie más puede prosperar tu alma. Él es el único, Él es el que sana, salva y liberta, aleluya. Es el Cristo de la gloria del cual tienes que depender hoy. Dice, no escuchamos palabra de hombre, dice. Y os encargamos que anduvieseis como dignos de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Aleluya. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, el evangelio que te predicó, que oíste de nosotros, dice, no de nadie más, lo recibiste no como palabra de hombre, lo recibiste no como palabra de hombre. Hoy hay mucha palabra de hombre. Hoy hay palabrería barata detrás de los púlpitos. Hoy hay palabrería barata detrás de los púlpitos, convenciendo la juventud, destruyendo la juventud, haciéndoles creer que todo es fácil. Que si predicas otras cosas, si predicas la verdad, eres religioso. No con palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, el evangelio, el que te salva, el que te sana y el que te liberta. Aleluya, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso hacemos nosotros. Eso también hacemos nosotros. Aún en medio de la atadura de mucha gente que tratan de criticarnos. En medio de la atmósfera cargada, predicamos el evangelio de Cristo. Aleluya. Predicar el evangelio de Cristo no es simplemente pararte detrás de los púlpitos. Es enseñarles y guiarles a caminar por pastos verdes, donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada en sus corazones para que den fruto. ¡Aleluya! Predicar el evangelio de Dios es salir a buscar aquella oveja que está herida, que ha sido herida por tantos años, y curarla mientras tú estás sangrando. El pastor nunca para de sangrar. Nunca para de sangrar. Pero aún así, le predicamos el evangelio de verdad en medio del sangramiento para tratar de curar aquellas heridas de aquellas ovejas que han sido descuidadas. Aleluya, santo. Voy a terminar aquí. Aleluya. Voy a terminar aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. La prosperidad de tu alma, la prosperidad espiritual, eso es lo que quiere Cristo. Eso es el número uno. Ese es el corazón de Dios para tu vida, porque ¿de qué le vale al hombre haber alcanzado todo el mundo si ha perdido su alma? Y si aceptas las cosas del mundo, y si abrazas las cosas del mundo, y si continúas haciendo las cosas del mundo, entonces el hombre viejo todavía sigue apoderado de ti.
La naturaleza pecaminosa todavía te sigue dominando. Cuando supuestamente fuiste liberado el día que aceptaste a Cristo. Juan 8:36 dice, al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Él es el único que lo puede hacer. Si cuando dijiste voy a aceptar a Cristo y entendiste que eras nueva criatura y decidiste en tu corazón aceptarlo, tienes que dejar atrás el mundo. Mira lo que dice Pablo, voy a terminar. Gálatas capítulo 1 versículo 11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este es Pablo, el mejor de todos los apóstoles, aleluya. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Cristo de la gloria. Aleluya. Él tuvo un camino a Damasco. Él tuvo un encuentro personal con Dios. Yo también. Hay muchos que necesitan ese camino a Damasco hoy. Hay muchos que necesitan hoy ese encuentro personal con Cristo Jesús. Y parar de hablar palabras engañosas. Palabras de mentira. Necesitas hacer como hizo Pablo. Mira lo que hizo Pablo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en el hombre viejo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El hombre viejo. Sangre en la mano de Pablo había. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El hombre viejo, la ley. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, aleluya. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ahí lo supo. Dice, y me llamó por su gracia. El llamado de Pablo fue a través de la gracia de Dios, aleluya. El llamado de este siervo de Dios es a través de la gracia de Dios, aleluya. No hombre, no existe hombre que pueda llamar a hombre para servir a Cristo. Aleluya. No existe hombre que pueda darte instrucciones de cómo seguir a Cristo. Tiene que ser el mismo Cristo de la gloria. Eso hizo a Pablo. Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Aleluya. Para que yo le predicare al mundo, a los gentiles. Eso hago también. No consulté en seguridad con carne ni sangre. No pregunté a ningún hombre. Simplemente dice, aprendí a entregarme en obediencia al llamado. Aprendí a creer, a confiar y a depender del Cristo de la gloria. Me hizo crecer en su gracia. ¡Aleluya! Y me enseñó que era de la única manera que podía obtener una verdadera prosperidad espiritual. Sigue diciendo, dice, ni subí a Jerusalén, ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví, escucha, y volví de nuevo a Damasco, y volví de nuevo al lugar donde me encontré con mi Señor. ¡Aleluya! Oh, santo, y volví, regresé a los pies de Dios. Regresé a los pies del Cristo de la gloria para obedecer a mi Dios, para creer en mi Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Dependiendo totalmente de todas las cosas que Él me da. Amado, le dijo Gallo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Bueno, aprende entonces a depender de Cristo en todas las cosas. Aleluya. Porque la prosperidad espiritual es la que prevalece para el cristiano.
La prosperidad espiritual es la que debe prevalecer para el cristiano. Si te has extraviado, haz como Pablo. Regresa al camino a Damasco. Regresa, aleluya, al encuentro personal con Dios que quizás nunca has tenido. Y necesitas uno. Necesitas hoy un camino a Damasco. Aleluya, santo. A prosperidad espiritual. Esa es la que prevalece. Esa es la que triunfa. Porque esa es la que triunfa a través de la fe absoluta. La fe saludable de la que habla Juan en el capítulo 1, versículo 2. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Una fe saludable. Aleluya. Para que entonces pueda prosperar tu alma. Aleluya, santo de Israel. Oh, aleluya, mi Dios está llamando tu atención una vez más. Repetición hace perfección. Pero lo mayor que hace la repetición es llamar tu atención. Cristo está tocando a tu puerta hoy. Ábrele el corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Deja que te ministre con su palabra. Deja que el Espíritu Santo te haga convicto una vez más. Ríndete a los pies del Señor y acepta la verdad. Acepta la verdad y echa a un lado para siempre la mentira. El hombre viejo dice que cuando venimos a los pies de Cristo somos más que vencedores. El hombre viejo murió y el hombre nuevo, la nueva criatura, venció al mundo, la carne y a Satanás. Busca la prosperidad espiritual. Será para tu beneficio. Aleluya, santo, el tiempo apremia. Como siempre quisiéramos poder tener más. Y tenemos que concluir. Pero sin antes dejarte saber que el próximo domingo estaremos aquí contigo, una vez más, para traerte otro mensaje de prosperidad espiritual para tu alma. Dios te ama, yo también. Bendiciones.